solo de una vez. Porque de aquí a lo que lo intento conectar y no funciona. Bien, pues si les parece, podemos iniciar. Ya tenemos la presentación del doctor Erasmo Zarazúa. Adelante. ¿Quieres tú dar la bienvenida, maestro Vadillo Nieto, o le pedimos al maestro Hugo León Centeno? No te preocupes, ahorita ya me pude acomodar bien, entonces, pues con gusto. Sí puedes, sí Adelante, está te cedo la el... palabra. Empieza y presenta Gracias. Erasmo. Gracias. Sí, yo también aquí tengo los datos del doctor Erasmo. Si quieres, igual yo lo presento. ¿Te parece Adelante. bien? Muy bien, bueno. Pues muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida. Hoy sábado 15 de junio de 2024 a este seminario internacional París 24, cobertura, implicaciones e impacto, perdón. Un esfuerzo que, como saben, realizamos semana tras semana desde lo que es el mes de abril y que, bueno, pues es también un esfuerzo en conjunto por parte de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México, el Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla y desde luego también Claro Sports, que como saben pues es la multiplataforma que nos va a traer de manera exclusiva y gratuita para 17 países de Latinoamérica pues los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. A nombre de todos y cada uno de ellos, a nombre también de el maestro Samuel Martínez del Departamento de Comunicación, a nombre del maestro Hugo León Centeno del Departamento de Humanidades y desde luego un servidor Jorge Vadillo Nieto, pues reiteramos la bienvenida, el gusto por recibirlos nuevamente en esta sesión número 2 que corresponde a nuestro segundo curso corto. Y en el día de hoy, como podrán ver ya en pantalla, bueno, pues tenemos una agenda amplia en la cual pues se estarán desarrollando a lo largo de las próximas horas 4 charlas en las cuales pues desde luego estaremos hablando de lo que forma parte de estos Juegos Olímpicos de la era moderna, que es el tema principal de este curso número 2. Y bueno, pues ya ustedes pueden ver en la agenda lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar en primer lugar, ya dentro de unos instantes más, con la participación del doctor Erasmo Zarazúa, a quien le doy la más cordial bienvenida, que nos va a hablar acerca del contexto internacional en Europa durante la aparición del Comité Olímpico Internacional y los primeros Juegos Olímpicos. Posteriormente, un servidor estará platicando con ustedes acerca de algunas aproximaciones hacia la biografía de Pierre de Coubertin, del Barón de Coubertin. Posteriormente, ya despuesito del mediodía, el maestro Hugo León Centeno pues estará platicando con todos nosotros acerca de la evolución del movimiento olímpico y cerramos con el maestro Samuel Martínez, que nos estará charlando acerca de las principales críticas a Pierre de Coubertin y al movimiento olímpico. Bueno, pues esa es nuestra agenda del día y bueno, pues reitero, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hugo, muy buenos días, bienvenido. Te cedo la palabra rápidamente para saludar. Si es que está por ahí Hugo Hola, León. hola, aquí estoy. Sí. Pues Hugo, Buen día bienvenido. a todos nuestros asistentes. Una vez más, les damos la bienvenida. Y bueno, una disculpa siendo medio intermitente, pero acá No te estamos preocupes. No pendientes. te preocupes. Perfecto. Gracias, Hugo. Maestro Samuel Martínez, te saludo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge Vadillo Nieto. Saludos a Hugo, a los compañeros que están ya en el Zoom y a don Erasmo. Bienvenido. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a arrancar ya, digo, no obstante que sí, ofrecemos una disculpa que tuvimos ahí algunos detallitos técnicos que nos hicieron demorar bien el arranque de esta sesión unos cuantos minutos, pero bueno, pues ya sin mayor preámbulo, tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al doctor Erasmo Zarazúa, de quien me voy a permitir compartir muy rápidamente algunos datos acerca de su trayectoria profesional, académica,
y la verdad es que, bueno, como ustedes lo saben, hemos cuidado también muchísimo el tema de traerles a ustedes ponentes, instructores, speakers de amplia trayectoria, sobre todo de involucramiento en el medio deportivo, sea desde la academia, desde la investigación, desde los medios de comunicación, desde la consultoría, etcétera. Y en el caso del doctor Erasmo Sarasúa, pues no es la excepción. Comenzar mencionándoles muy rápidamente que el doctor Sarasúa, pues es gente también de casa, forma parte de la comunidad Ibero, lo fue en su momento como estudiante, egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente, bueno, pues lo sigue siendo miembro de la comunidad Ibero como académico, como docente. Y dentro de su formación académica, tenemos también que el doctor Sarasúa, pues tiene una maestría en educación superior por parte de SINADE, así como también a formación complementaria consistente en diplomados de Juegos Olímpicos impartidos, o de hecho fue uno de nuestros distinguidos estudiantes de aquella primera generación del diplomado de los Juegos Olímpicos que se impartió en la Ibero Ciudad de México en 2008. También una estancia realizando estudios libres en Carleton College en Northfield, Minnesota. Es parte de su formación académica. También un doctorado en gestión educativa por parte de SINADE. Y en lo que ya se refiere a su trayectoria profesional, bueno, pues ha pasado por distintas organizaciones, inclusive desde su época como estudiante realizando el servicio social en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ya como parte de su trayectoria ya encarrerada en la parte profesional, pues una trayectoria muy interesante ya de 18 años formando parte de la Secretaría de Educación Pública, ejerciendo funciones de dirección en distintas escuelas o en escuelas de nivel secundaria y ya concretamente su involucramiento dentro de lo que es los medios, o mejor dicho, la parte deportiva, pues se ha dado mediante la colaboración en distintos espacios, en distintos medios, sea como invitado a programas de radio, televisión, colaboraciones, participaciones en medios impresos, desde luego también impartiendo conferencias y evidentemente esto desde la óptica pues de lo que es el internacionalismo, desde luego ligado al deporte. Y bueno, pues algunos medios muy rápidamente para los que el doctor Erasmo ha participado. Tenemos Ibero 90.9, la estación de radio de nuestra universidad, Telefórmula, Canal 11, Canal 22, Foro TV, ADN 40, Canal 21, esto evidentemente en la parte de televisión, desde luego también lo que es en imagen radio, en Radio Fórmula, desde luego, el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, así como también algunos medios impresos, como lo han sido la revista Forbes, los periódicos El Economista, El Excelsior, La Razón, El Financiero, Reporte Índigo y Milenio, entre otros. Y bueno, pues también les comentaba hace un momento que el doctor Erasmo forma parte o sigue orgullosamente formando parte de la comunidad Ibero, ejerciendo la docencia en lo que corresponde evidentemente a las relaciones internacionales, la comunicación, el deporte, está ligado o forma parte del Departamento de Estudios Internacionales, impartiendo materias como Introducción a las Relaciones Internacionales y también Desarme y Seguridad Internacional. Pues bueno, es una hoja de vida sumamente amplia, sumamente extensa, muy interesante, de primer nivel desde luego, y bueno, pues es lo que les podemos dar a conocer pues de nuestro primer ponente de este día. Así que bueno, pues dicho lo anterior, doctor Erasmo, tengo el gusto nuevamente de darte la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos y pues te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, saludos a todos y a los que están en este momento y a los que estarán en el futuro viendo los videos de este bello trabajo que nos gusta hacer cada vez que hay unos Juegos Olímpicos y un Mundial. En esta ocasión, pues empezamos con el contexto internacional. De repente ya pensamos que los Juegos Olímpicos están dados por hechos y que el mundo siempre ha sido igual a como es ahora y estamos hablando de que el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional y los Juegos Olímpicos pues inician en el siglo XIX y ya estamos en el siglo XXI. Bueno, ¿cómo era el mundo en aquella época? ¿Qué era lo que reinaba? Ahí podemos ver un mapa de aquel entonces. Ese era el mundo que la gente conocía. Si lo vemos bien, si empezamos a ser observadores, todavía no se exploraba todo lo que es la parte norte, lo que hoy es el Polo Norte, Polo Sur, y ya empezaba a ver esta división entre América del Norte, Sur, Europa, Asia, África,
y esto es lo que se conocía del mundo en un solo plano cartográfico. Bueno, ya, ahora sí, metiéndonos a la parte fuerte, en el siglo XIX, pues estamos hablando del imperialismo, ¿no? Las potencias europeas lo que buscaban era colonizar, expandirse hacia África, Asia y otras partes del mundo. Se empieza a llegar a los confines en aquel entonces de lo que es Oceanía y se empieza la internación de África. Ya se había dividido el mundo en España y Portugal con el Tratado de Tordesillas, el primer tratado internacional, pero estamos hablando de siglos antes. Es en el siglo XIX cuando las potencias europeas, léase Inglaterra, principalmente Reino Unido, Francia, son las que se van a extender a lo largo del mundo. Un Bélgica también, que no es muy recordado, también empieza su expansión. Alemania, que se acaba de conformar, también busca este reparto del mundo. Italia, entre otros. Esta competencia por territorios coloniales lleva al mundo a tensiones y a conflictos, es decir, Europa se empieza a dar un clima de tensión. Nos estamos extendiendo en otras partes del planeta, pero yo quiero más que tú. Entonces, hay una especie de tensión, hay una especie de paz, pero una paz armada, que es lo que vamos a ver más adelante. El siguiente, por favor. Estamos hablando de que en el mundo, en la conferencia de Berlín, entre 1884 y 1885, se da la libre navegación y el comercio con las colonias, avisos de anexiones, o sea, cada vez que un país, un reino, un imperio llegaba a un lugar y se extendía, tenía que avisarles a los otros para que los otros no pudieran tener conflictos. África prácticamente se vivió así, llegaban, se internaban y hasta donde chocaban con otra potencia colonial europea, hasta ahí llegaba su nuevo territorio. Y en esta conferencia de Berlín, pues se dio el reparto de África, es lo que todo el mundo lo vemos de esa manera, lo platicamos y lo vemos así, y esta extensión de el poderío de los países europeos que buscaban, pues, todos los materiales, tanto humanos, valga ese episodio histórico, esa parte de la explotación humana, como todos los materiales físicos que van a dar la segunda revolución. Siguiente, por favor. La segunda revolución industrial se desarrolla material y económicamente Europa Occidental, Estados Unidos, y comienza el uso de la electricidad, el petróleo, la inversión del motor de combustión externa, intercambio de mercancías entre las distintas potencias y sus nuevos territorios colonizados. La ciencia y la tecnología avanza en un intercambio internacional también en cuanto a lo cultural. En esta parte cultural es principalmente Francia. Recordemos que Inglaterra se había dado la primera revolución industrial, la máquina de vapor, el uso de carbón, etcétera, sobre todo lo que es el tren, pero ahora ya tenemos los otros inventos del mundo moderno. La segunda revolución, ya estamos hablando del teléfono, del telégrafo, de las baterías, de la electricidad, y nace el automóvil. El automóvil, recordemos que nace en Alemania, es Mercedes-Benz la primera que hace autos. Estamos hablando del cine. Estamos hablando de los inicios para después los grandes medios de comunicación. En aquel entonces telégrafo, teléfono y posteriormente radio y televisión. Esta segunda revolución industrial pues hace ver en aquel entonces a un mundo más pequeño, a un mundo más fácil de conocer, a un mundo que podríamos viajar. Y en estos cambios del mundo, pues todos los países quieren ser pues el número uno o los que tengan un mejor posicionamiento. Siguiente, por favor. Las relaciones internacionales previo a 1896, que son los primeros Juegos Olímpicos, vamos a plantearlos en 1880, es decir, un poco antes, estuvieron marcadas por esta compleja red de alianzas y rivalidades, lo que mencionamos hace un momento, la paz armada, es decir, entre las potencias no se hacían daño de una manera directa. Actualmente nosotros decimos que un Estados Unidos y una Unión Soviética tuvieron una guerra fría. En aquel entonces el mundo era multipolar, no era bipolar ni unipolar. En esta multipolaridad estamos hablando también de una guerra fría, por así decirlo, pero muy amplia. No se le puede llamar así, no se le llamó así, se le llama paz armada, es decir, todos los países de Europa que tenían poderíos económicos, políticos en la zona y en otras partes del mundo, van a tener una paz armada, van a tratar de llevarse bien,
en lo que podríamos conocer como el barrio europeo, pero van a tener conflictos fuera de la zona europea. Es decir, en África, en Asia, van a tener roces por la división de algunas islas, por el libre comercio, por transitar por ciertos mares y ríos. Entonces es una paz, pero es porque todos estos países están armados y se están armando con las nuevas tecnologías de la segunda revolución industrial. Entonces se le conoce al siglo XIX como una parte de paz, pero una parte de paz con unos desequilibrios de poder muy, muy delicados y que en cualquier momento podrían estallar, que es lo que pasa posteriormente en el siglo XX. La que sigue, por favor. Las alianzas que todos conocemos son Alemania, Austria-Hungría, que es un imperio, e Italia formaron la Triple Alianza en 1882, es decir, previo a los primeros Juegos Olímpicos. Francia, Rusia y Reino Unido se unieron en la Triple Entente a finales del siglo XIX, es decir, durante ya el nacimiento de los Juegos y en la parte del Comité Olímpico Internacional. Estas grandes alianzas son intereses políticos, económicos, monárquicos, etcétera. Aunque en un principio un Reino Unido y un Francia tenían conflictos en África, posteriormente llegan a una unión, llegan a entenderse y a generar políticas tanto europeas como más allá de Europa para seguirse repartiendo el mundo. Llega esa parte de como no nos peleamos, mejor vamos a negociar y vamos a ser aliados. Estas dos divisiones en Europa son las que posteriormente van a tener pues el gran conflicto durante la Gran Guerra que nosotros llamamos posteriormente la Primera Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Grecia no existía. Recordemos que el Imperio Otomano llegaba prácticamente hasta Budapest, lo que actualmente es Hungría, y es a lo largo del siglo XIX cuando el Imperio Otomano comienza a debilitarse, comienza a retroceder, comienza a quedarse solamente en la parte que hoy conocemos como Turquía. Grecia logra su independencia en 1821, pero no es la Grecia que conocemos actualmente, no es todo el territorio que hoy es Grecia. eh, Seguía siendo una parte de disputa entre el Imperio Otomano y las potencias europeas. Obviamente, todo lo que hoy conocemos en los cruceros, que la gente se va a Grecia, a las islas, estas no estaban del todo del lado griego, algunas eran relativamente autónomas, otras todavía estaban siendo buscadas tanto por el Imperio Otomano, por Reino Unido principalmente. La isla de Creta todavía no pasaba a ser de Grecia, sino seguía siendo del Imperio Otomano. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver ya en un mapa, lo que estaba mencionando hace un momento, toda esta zona entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano está siendo muy inestable. Lo que actualmente es Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croacia, estaban naciendo. También en la frontera entre Rumania, Bulgaria y el Imperio Otomano era muy endeble. Durante el siglo XIX toda esta zona se está moviendo. Las potencias europeas, Reino Unido, Francia, Rusia y Alemania tenían intereses en los Balcanes. Posteriormente, los Balcanes son los que dan pie para empezar la Gran Guerra. La competencia por tener posiciones en estos lugares y la cuestión étnica y la cuestión nacionalista, ¿no? Hay muchos movimientos nacionalistas en la zona y pues uno de los movimientos nacionalistas más fuertes es de Grecia. Recordemos que se acababa de independizar 1821, para finales no tenía ni 100 años, apenas tendría 50, 60 años de independiente Grecia y se está dando una nueva cultura griega, es decir, se está posicionando Grecia. Cuando pertenecía al Imperio Otomano, pues allá están, ¿no? Están aparte, sabemos que de allá viene esa cultura helénica, pero no había como tal más comunicación ni más información acerca de esa cultura. La que sigue, por favor. Es en el siglo XIX, hubo un resurgimiento significativo del interés por la cultura griega, conocido como neolinismo. Todos estos arqueólogos van a Grecia, ya que no está el Imperio Otomano. Grecia, el nuevo gobierno griego de un país nuevo, pues está deseoso de saber cuál es su legado histórico, toda esta parte de un pasado glorioso que se hablaba
en el Renacimiento, pero que ahora se puede hacer de mejor manera, ¿no? Vamos a traducir los textos, vamos a hacer trabajos arqueológicos, vamos a reconstruir los lugares, y entonces van muchos arqueólogos y arqueólogas, van las esposas también de los arqueólogos, y empiezan a encontrar y empieza a darse una reformulación de cuál era la cultura helena, de cuáles eran los griegos clásicos. Entonces, se pone de moda en el siglo XIX nuevamente esta parte de la cultura griega. La que sigue, por favor. Escritores, así como artistas, pues escriben y basan sus obras en la Grecia clásica, en la mitología, y en la arquitectura, tanto como en las obras, pinturas, esculturas, etcétera, nuevamente son al estilo griego. No 100%, pero sí van hacia ese lado. Si nos fijamos en lo que son las remodelaciones de las capitales europeas del siglo XIX, pues viene esta parte del neoclásico. La construcción de los Estados Unidos en sus cimientos durante el siglo XIX, después de la Guerra Civil, también viene esta parte de neoclásico. Los bancos, las casas de gobierno, etcétera, tienen esta parte griega, esta parte helena, porque se está buscando ese pasado de yo pertenezco como cultura occidental, también este punto griego. La que sigue, por favor. Muchos países europeos están buscando esta parte de conectarse con la griega clásica. El mundo occidental busca decir, venimos de griegos, pero también de romanos, y buscan tener este pasado bonito, este pasado glorioso, este pasado que les dé a su nacionalismo del siglo XIX bases para tener pues relativamente la razón, ¿no? La cultura griega, la cultura que tiene tantas cosas, también es mía. Entonces, los museos europeos empiezan a llenarse también de más objetos griegos. En esta parte arqueológica no solamente le dejan algunos a Grecia, sino otros se los llevan y empieza a darse una refundación del nacionalismo de cada uno de los países partiendo de la parte griega. La que sigue. Durante el siglo XIX, un renacimiento y interés por Grecia en Europa y Estados Unidos, y esto se manifestó, como ya vimos, literatura, arte, filosofía política, y el movimiento olímpico se origina en este contexto, ¿no? De los Juegos Clásicos griegos. Ya se sabía que existían, pero se retoman porque se descubren más cosas y ante un mundo en una paz armada, en un posible conflicto a futuro fuerte, grande, obviamente indeseable, se ve con mucho positivismo esta parte de la griega clásica, donde los atletas lo hacían por honor, no por dinero, no por otras cosas, sino por honor, ¿no? Se da esta interpretación que seduce mucho a las personas del siglo XIX. La que sigue. Hay intelectuales, hay filósofos, hay escritores, pero también hay pedagogos, también hay educadores que se fijan en esta parte. Uno de ellos fue Pierre de Coubertin, pedagogo, que se enamora, le encanta la idea de la Grecia clásica y quiere o busca traer lo más posible al mundo moderno. Acuérdense que en aquel entonces se concebía el mundo moderno, y él, pues obviamente juega un papel importante en la fundación del Comité Olímpico Internacional en 1894 y la organización de unos nuevos Juegos Olímpicos. Y ahorita más adelante vamos a ver esta parte de por qué nuevos Juegos Olímpicos y no dejarlo como tal en Juegos Olímpicos. La que sigue. Los Juegos, lo que se buscaba era que promovieran la paz y la fraternidad internacional. Pierre de Coubertin y los demás involucrados en el movimiento, pues ven, repito, esta parte de una tensión muy latente entre las potencias europeas, un mundo que a pesar de estar en paz durante mucho tiempo de grandes guerras, pero sí algunos conflictos, pero la amenaza del gran conflicto, pues se busca que
el deporte, otra vez volvemos a esa parte no lo podemos definir así todavía, sino la parte del juego y la parte del enfrentamiento deportivo jugando, diera cabida a esas emociones, pasiones y se alejara uno de la parte belicosa. Eso es lo que buscaba el movimiento. El movimiento busca promover la paz y la cooperación entre las naciones. Mejor vamos a enfrentarnos, pero en el deporte, en el juego. ¿Por qué? Porque las tensiones es mejor no irnos de ese lado y si uno juega, pues fomenta la amistad y el entendimiento del otro. ¿La que sigue? Grecia ve en el movimiento olímpico o en los primeros Juegos Olímpicos pues la oportunidad de proyección política y nacional, ¿no? Un país naciente ve en esta parte pues promoverse, tener los Juegos de Atenas 1896, pues jugar importancia simbólica en el papel de movimiento, la oportunidad de proyectarse, de dar la herencia helénica al mundo y marcó pues el inicio de estos eventos polideportivos que no es solamente un deporte, no son copas de tenis o de rugby o de fútbol como en aquel entonces se daban, pero sino que de todos los deportes o todas las actividades atléticas que se podrían dar. La que sigue. También hay otros movimientos, no solamente la parte artística, industrial, sino también hay movimientos pedagógicos. En aquel entonces tenemos la nueva escuela, se considera la nueva escuela a Montessori, que para nosotros a lo mejor ya es como más común, más normal ver este tipo de instituciones, pues en aquel entonces era la nueva escuela, ¿no? Buscaban romper con esa parte tradicional y lamentablemente lo tengo que decir así, todavía en este siglo XXI hay esa parte entre la nueva escuela, que ya también no está nueva, y lo tradicional. Lo tradicional sigue siendo todavía muy presente a lo largo de la educación en América Latina y entonces tenemos esta parte liberadora de Montessori y otros abogaban porque la educación tenía que tener al niño al centro. Actualmente también todavía se da esa discusión de que el alumno tiene que ser el centro, no el docente el que tiene que estar al centro de la educación. Entonces hay estas dos corrientes, donde una te dice que el principal actor es el docente, que va a vaciar los conocimientos al alumno, y otras que te dicen que el alumno es el que está al centro del aprendizaje y es el docente el que tiene que facilitar estos aprendizajes y la exploración del mundo por parte del alumno. Y en esta experiencia de aprendizaje viene la de el juego. Ya se contempla el juego. Previamente era una actividad y lo hemos visto en las otras presentaciones como esta de el tiempo libre, el tiempo de hacer otras cosas, pero aquí ya se habla que el juego también nos va a ayudar a aprender, el juego nos va a ayudar a socializar, el juego nos va a ayudar a hacer amistades, el juego me va a ayudar a desarrollarme física y psicológicamente. Ya está dentro de las nuevas pedagogías el juego. La que sigue, por favor. También se contempla la educación para todos, lo que en México posteriormente llegaría o se haría más palpable con la Revolución Mexicana, ya aunque estaba establecido en las constituciones de 1857 la parte de la educación en México, pues todavía no había la estructura para que fuera para todos. Pero en Europa, lo que es principalmente Francia y Alemania, sí se da esta parte de la educación para todos, ¿no? Una educación universal de que los chicos, sean niños, sean niñas, vayan a la escuela, aunque en algunos países más, en otros menos, pero sí ya empieza a ver la participación de la mujer en el proceso educativo. En otros países siguen quedando relegadas, pero en otras, con esta idea de la universalidad del derecho a la educación, se empiezan a educar, se les empieza a dar instrucción primaria a todos los niños de cualquiera de las zonas, ¿no? También no hay esa diferencia entre niños con alto grado adquisitivo y los niños de abajo. Es decir, se sacan de las fábricas, se sacan del proceso productivo a las infancias y tanto niños con dinero, niños sin dinero empiezan a ir a la escuela. La que sigue, por favor.
Se reconoció la importancia de la educación física y ya entra en los programas de estudio. Hace rato lo veíamos como un proceso pedagógico y una postura. No, ya a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, dependiendo del país que estemos viendo en Europa, ya se integraba en el currículum el que tenían que hacer gimnasia, correr, hacer ejercicios atléticos, tanto niñas como niños. Por eso me llamó mucho esta fotografía de que son niñas principalmente, no son solamente varones los que están haciendo esta parte de el desarrollo físico, el desarrollo mental, mediante la participación de ejercicios atléticos. Entonces, este era el mundo en que tenía este Pierre de Coubertin. Tenemos el tiempo libre por parte de la sociedad, donde ya existía en el mundo de los adultos esta parte de celebrar encuentros y ¿qué hacer con ellos? Es la pregunta, ¿no? Decíamos que Pierre de Coubertin no es el que inicia realmente todo de cero. Ya desde 1636 ya habían los Juegos Olímpicos de Cottbus. En 1850 y durante los siguientes 40 años se dan los Juegos Olímpicos de Sofía. Estos son en Inglaterra, es decir, ya existía la concepción de juegos, ya había. En Suecia también había unos Juegos Olímpicos que reunían al mundo escandinavo, todo lo que es la parte norte de Europa, ya se reunían para celebrar juegos, deporte, el sport, el juego. eh, 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 y en la naciente Grecia, pues ya se celebraban los Juegos Panhelénicos, ¿no? Sabían ellos, ya se sabía la parte de la herencia de Olimpia y sus juegos, entonces recreaban parte de ellos, pero todos estos juegos que les estoy mencionando o eran puros ingleses, o eran puros escandinavos, o eran puros pueblos helénicos. Recordemos que no todo lo que hoy es Grecia estaba ya dominado por Grecia como república, sino que también había otras islas, otros territorios de pueblos helenos, pero que pertenecían todavía al Imperio Otomano o a otras naciones, entonces buscaban mediante estos juegos de generar esa parte nacionalista helena y poder celebrar sus juegos. La que sigue, por favor. Ya en 1889 el gobierno de Francia por fin fue seducido para celebrar unos nuevos juegos. Ya había, pero estos son nuevos, pero ¿qué es lo nuevo? Que la búsqueda era que fueran a escala mundial, que se participara desde la nacionalidad, es decir, que hubiese una sede y vienen a participar representando a sus reinos, imperios, repúblicas, etcétera, es decir, van a representarlos y van a ser mundiales, ya no solamente van a ser regionales. Entonces, con el Francia da su apoyo y tiene Pierre de Coubertin esas facilidades, tanto económicas como políticas, para crear el Comité Olímpico Internacional en 1894 en la Sorbona de París, y lo que buscaban era organizar estos juegos. Por eso se hace un comité para organizarlos. No van a salir desde una oficina pública, no van a salir desde la idea de un emperador, etcétera, sino va a haber un comité que los va a organizar. La que sigue, por favor. El movimiento olímpico, por las razones políticas y no solo deportivas, puede comentar para renovar los antiguos juegos, así como su deseo de promover el comportamiento moral de la humanidad por medio de la práctica deportiva, para iniciar la comprensión mutua, el internacionalismo, se le conocía en aquel entonces, y el progreso de la humanidad. Su objetivo no solamente es que jugaran, sino que en esta participación hubiese un entendimiento. El nacionalismo se funda porque todos a mi alrededor piensan igual, somos iguales, hablamos el mismo idioma. No había realmente un intercambio social, sí de mercancías, sí de productos de materias primas, pero la gente no se conocía. Actualmente yo diría que también no tanto, pero ya es más fácil subirnos a un avión, a un tren, a un autobús y poder estar en otro lugar en pocas horas o incluso en pocos días. En aquel entonces no, eran completamente cerradas estas sociedades y el juego, el movimiento olímpico buscaba eso, el que se conociesen, el que participaran en un evento deportivo y en promover estos valores, esta parte de la humanidad, esta práctica deportiva y esta parte de progreso humano. Otra vez estas ideas de la modernidad y del positivismo. La que sigue.
Coubertin tuvo la idea de celebrarlos a nivel mundial bajo un comité, y este comité que fuera ajeno a los estados. Ya estamos hablando de estas nuevas cosas que son ajenas a. Previamente, las cosas, las organizaciones, los eventos pertenecían a la iglesia o al estado, ya sea estado monárquico, república, etcétera. No había esta parte, lo que conocemos ahora como ONG, esta parte de una organización no gubernamental, no eclesiástica, no nada. Entonces aquí ya está buscando que se organizan, se centran alrededor del deporte. Obviamente se tomaron como base juegos anteriores, como lo mencionamos hace rato, desde 1612, 1850, Dover y Brockett son antecedentes a él, y corregionales a él es Sapras y Bikelas, ¿no? Ellos eran los que hacían o organizaban los juegos en Grecia, y ellos son los que van a estar también muy, muy involucrados en esta parte de la organización, la creación del Comité Olímpico. Pierre de Coubertin utiliza todos estos juegos como antecedente para generar estos nuevos juegos multideportivos e internacionales, pero dirigidos por el comité y organizados por él. La que sigue, por favor. Coubertin y Francia, desde 1886 patrocinaban la iniciativa de unos juegos para ponerse en ventaja cultural a Inglaterra, y obviamente querían los juegos, y los juegos iban a iniciar o arrancarían en París en 1900. No se tenía contemplado que la primera edición fuera antes, y se utilizan los juegos panhelénicos para poder realizarlos. Grecia buscaba el prestigio que conseguiría a través de los juegos, pues logra quitárselos a Francia, por así decirlo, y se generan antes, en 1896. La que sigue. Ya desde entonces había la idea de boicot, lo que conoceríamos después en el movimiento olímpico, pero hasta el siglo XX, ya en las ediciones de Montreal, Moscú, Los Ángeles, Melbourne. Esto empieza desde un inicio, pero no se dio, ¿no? Reino Unido no veía con buenos ojos la celebración de unos juegos que ellos ya celebraban, y esta vez se iban a hacer de manera obviamente mundial, internacional, y bajo un país que, pues si bien me llevo bien con él, tengo tratados, pero pues el prestigio es el prestigio, ¿no? Entonces no lo deseaban como tal. Entonces, pues se tuvo que dar una sede neutral. Una sede neutral, pues fue Atenas, fue Grecia, para que se pudieran celebrar estos juegos, y tuvo que haber la intermediación política y diplomática del duque de Esparta para que tanto Alemania como Reino Unido pudieran participar y no boicotearan los juegos. Lo que está buscando Pierre de Coubertin y el COI es que realmente fueran de todas las nacionalidades, que cada vez creciera la parte de participación, porque si se hubiesen iniciado los juegos en un París en 1900, donde hubieran ido algunos de los países, pero no participaran tanto Alemania, Inglaterra y a lo mejor otras potencias, no habría funcionado, no habría sido lo que ellos quisieran. Ellos querían que la participación realmente fuera entre todos, y que participaran principalmente estos países potencia, estos países importantes, para darle también más prestigio a sus juegos. La que sigue. Y se logró para, recordemos, la tecnología de aquella época, los viajes de aquella época, pues participan alemanes, australianos, búlgaros, chilenos, daneses, estadounidenses, franceses, ingleses, húngaros, suecos, suizos y griegos. Es decir, sí hubo una participación, por así decirlo, masiva para aquellos ayeres. No estamos viendo países de África porque no existían. Recordemos que eran colonias europeas. No estamos viendo el traslado de lo que son asiáticos, y representando a América, pues están tanto los Estados Unidos como Chile. Entonces, en aquella concepción del mundo, sí está siendo representada la mayoría del mundo. Actualmente para nosotros es nada, siendo que hay más de 200 comités olímpicos, pero para aquel entonces es la representación más importante
de finales del siglo XIX. La que sigue. Pierre de Coubertin tuvo que ceder la presidencia del COI. Los estatutos en aquel entonces establecían que el presidente era quien iba a organizar los juegos siguientes, entonces pues tuvo que darle el lugar a Viquelas para que pudiera organizar los juegos de Atenas. Posteriormente él es el presidente del COI porque va a organizar los de París, pero se queda en el cargo pues hasta 1925. La influencia política de Francia le trae problemas al COI. Entonces, durante la Gran Guerra se van a Bélgica. Bélgica también es abatida por la Primera Guerra Mundial y se trasladan a lo que es Suiza. Actualmente se encuentran en Lausana. No tienen el financiamiento de ningún estado. En un principio sí, Francia apoya esta idea, le gusta organizar este tipo de cosas, pero posteriormente, pues eso implica que hay influencia por parte de quien te está patrocinando. Entonces, actualmente sabemos que el patrocinio es por parte de marcas privadas y no hay estados que patrocinen como tal al Comité Olímpico Internacional. Sus miembros, los famosos miembros COI, se supone que son completamente ajenos a la parte política de los estados y es un organismo no gubernamental. La que sigue. Los Juegos Olímpicos modernos nacieron como fruto de la lucha del prestigio que buscaba Francia en el siglo XIX, por eso patrocina, frente a la de Reino Unido, que era la potencia económica, pero pues todo era francés en aquel entonces, arquitectura francesa, comida francesa, se hablaba francés. Recordemos la época de Porfirio Díaz, ¿no? A Emiliano Zapata le gustaba comer comida francesa. Francia busca liderazgo político y diplomático, creando organizaciones internacionales y prestándose a ser sede de eventos. Recordemos cómo lo fue las exposiciones, las ferias mundiales, etcétera. Y casi todo era francés. Buscaron posicionarse y generan directa e indirectamente el Comité Olímpico Internacional. La que sigue. Las ediciones de Londres, bueno, la siguiente edición es París y luego es San Luis en Estados Unidos, pero estas ediciones no tuvieron el éxito que Pierre de Coubertin hubiera querido porque se organizan los juegos al interior de otros eventos, la Feria Mundial y la Exposición Universal. Los juegos son demasiado largos, no hay realmente una fijación en el público por parte de los juegos, es parte de todo lo demás. Y entonces unos juegos, por así decirlo, nacen o renacen hasta Londres en 1908 y en Estocolmo en 1912. En Londres, en el 8, son instalaciones provisionales y Estocolmo para su época genera un estadio que es de ladrillo. Me tuve la oportunidad de ir a verlo, un estadio que te transmites esa vibra de la construcción de ya lugares, es bellísimo, lo tienen muy bien cuidado. Las esculturas que están en el lugar, saber que ahí estuvo el maratón, es decir, ya se le da esa parte de la organización solamente de los juegos y que va a ser para esto. Y se logra el impulso político trayendo tanto al rey de Inglaterra como al rey de Suecia para dándole prestigio. Ya se inauguran los juegos, son los jefes de Estado quienes van a inaugurar los juegos. En París y en San Luis no hay esta participación del Estado, pero en esta ocasión sí. Entonces ya estamos generando lo que actualmente conocemos como lo normal, ¿no? El jefe de Estado inaugura, Pierre de Coubertin se ayuda en ellos y Suecia pues quiere figurar en este mundo europeo. Londres no se quiere quedar atrás en esta cuestión y los juegos que no se celebran pues son los de Berlín debido a la Primera Guerra Mundial, pero sí ya iban en esta parte del prestigio utilizando los Juegos Olímpicos. La que sigue. El varón dirigirá durante los siguientes años el comité, pero pues era necesario porque si cada vez que cambiase unos juegos iba a haber uno nuevo como presidente, no va a cimentar realmente lo que es el COI, no iba a cimentar realmente lo que era el movimiento olímpico y quien tenía la idea original, quien quería hacer esto era el Pierre de Coubertin, entonces tenía que ser él el que continuase para celebrar los siguientes juegos y poderlos organizar para que pudieran cimentar y poder seguir extendiéndose. La que sigue. Ya hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias. Espero haber aclarado algunas dudas
y haber generado más. Para eso viene la parte de preguntas y podérselas aclarar. Muy bien, Erasmo, muchas gracias. Pues si quieren podemos hacer un diálogo, está muy interesante el contexto que nos compartiste. Muchas veces se olvida cómo estaba Europa, esa Europa colonialista, imperialista, la Europa del siglo XIX, que era la Europa de los nacionalismos, ¿no? Que venían de finales del XVIII, principios del XIX, los himnos, las guerras, el deseo de expansión, ¿no? El auge del capitalismo después de la Segunda Revolución Industrial. Y bueno, creo que una vez más con tu exposición también queda claro que, como ya hemos hecho patente aquí en las sesiones anteriores, que las Olimpiadas o las competencias atléticas de la antigüedad eran otra cosa totalmente, ¿no? Queda claro que la fundación del movimiento olímpico, la visión de usar el deporte con este argumento de la paz, de la visión internacional, pues efectivamente, como tú bien dices, es más una cuestión política, claramente, un proyecto político, el movimiento olímpico, que después va encontrándose una justificación atlética, ¿no? Pero realmente tiene muy claro en este contexto que nos diste esta noción de un interés político para tratar de hacer diplomacia, ¿no? En aquel momento entre países, y bueno, hay muchas contradicciones en ese periodo de fundación, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional, de los primeros Juegos Olímpicos. Y esto es muy bueno que tú nos dieras el contexto porque justamente de lo que se trata es de limpiar nuestra visión idealizada, ingenua, a veces, muchas veces pobre, que tenemos del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Muchas veces tenemos la visión periodística, que siempre es una visión poco profunda, es una visión, ¿no? Sí, sesgada, una visión que no asume las contradicciones, no asume lo que está pasando en otras áreas, como tú bien explicaste, ¿no? ¿Qué está pasando en la política? ¿Qué está pasando en la economía? ¿En la cultura? Todavía cuando nace Pierre de Coubertin, todavía hay esclavos en los Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo de la historia en la segunda mitad del siglo XIX muy rico, muy interesante y poco conocido en el campo del deporte, ¿no? No se reflexiona suficientemente a fondo. Por eso, qué bueno que tú nos diste este panorama, la verdad muy interesante, muchas gracias. Y bueno, si quieres, podemos empezar escuchando a Priscila, que ya veo que tiene aquí alzada la mano, desde Argentina. Adelante, Priscila. Sí, buenas tardes. Hablando en el ámbito internacional, como decía el profesor Erasmo, cuando se hacían los juegos en Grecia, los que ellos tenían, Grecia era una potencia, como se decía antes, eran los que dominaban parte del mundo, como lo fue también con el Imperio Romano, el Imperio Otomano, que todos esos imperios terminaron en decadencia después y hoy conocemos a cada uno como un país común y que ya ninguno de los que fue de antes es un imperio o algo importante. Después, claro, los juegos se dejaron de hacer y cuando volvieron a hacerse los juegos había otros países que eran los que dominaban en parte el mundo y vemos que en la actualidad son otros los que están dominando el mundo. O sea, no hay colonias como había en ese tiempo de los juegos modernos, pero siempre hay un que otro país que tiende a dominar el mundo. ¿Y qué relación puede haber entre los que dominaron el mundo en un principio con los que dominan el mundo
hoy en día, que son Estados Unidos, que son China, que, bueno, Rusia ya no es lo mismo que era antes, ha ido en decadencia, pero todavía tiene parte de dominio por el comunismo, porque vemos que todavía hay muchos países comunistas que es como su líder Rusia de todos ellos. ¿Y qué relación habría entre cada uno de ellos? Bueno, pues la relación en aquel entonces es que se buscaba la participación. Recordemos que no eran deportistas como tal. Sí existían, si íbamos a un bar en Boston o en Nueva York a finales del siglo XIX, había peleas de box, lo que se entendía en aquel entonces como box. Y esos atletas eran profesionales, ¿no? Lo que se buscaba es que fueran hombres, porque todavía no se le daba tanto la presión a la mujer, hombres de amateurismo, esta parte de hago el deporte como algo extra. Aunque ya es muy después, pero lo que es Carros de Fuego nos da una idea, la película, nos da una idea de cómo era, aunque son 30 años después de los primeros juegos, la idea es más o menos la misma en el sentido de que es esta parte de hombres de dinero que dedican su tiempo libre y para que haya tiempo libre para hacer ejercicio, para hacer deporte, es lo que se conecta con los griegos clásicos, los romanos clásicos, con el mundo actual. Es decir, son esas potencias, son esos imperios tan grandes que tienen ciudadanos que pueden optar por hacer deporte, que pueden tener ese tiempo para prepararse y como lo decía Samuel, en el siglo XIX, y también lo dice Marx, el nacionalismo empieza a ser muy fuerte. Hay que dar una manera de expresar nuestro nacionalismo, pero que no sea la guerra. Hay que buscar otra. Entonces el deporte cumple esa función. Se mezclan muchas cosas. Periódicamente hay que dar educación física, hay que hacer ejercicio. Estas potencias tienen ese desarrollo y pues recordemos a un México o un Latinoamérica en aquellos años era producción. O sea, los niños estaban en las fábricas, en el campo, los niños no tenían tiempo de jugar ni de ir a la escuela. Entonces, Alemania, Inglaterra, Francia, en aquel entonces ya tenían una parte de niños que iban a la escuela, que tenían educación física, gente de dinero que tenía tiempo y dinero para invertirlo en la parte de deporte y vamos a mostrarlo ahora en unos juegos, ¿no? Vamos a demostrar a los demás lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué lo conecta ahora? Pues es tanto los estados fuertes como sus empresas. Recordemos que ahora están patrocinados los atletas. Aquí un breviario es en el asunto de que las medallas en América o en América Latina estaban concentradas también en lo que es Argentina, México, Brasil, Chile, pero de los últimos años para acá, lo que son las islas del Caribe nos están ganando en el medallero. ¿Por qué? No es Granada, Jamaica, quienes están aportando a sus atletas, son las empresas, son las marcas deportivas las que se están haciendo de estos deportistas y los están llevando al estrellato olímpico para que representen a su marca, no solamente, no representan no solamente al país, sino representan a estas marcas poderosas a nivel mundial. Ahora tienes ¿Alguien más? pregunta, Por ahí Ramiro. Ramiro me parece que también tiene la Sí, mano alzada. sí, gracias. Buen día a todos. Buen día, Erasmo. Gracias por la ponencia. Preguntarte sobre un tema que creo que no vi en tu ponencia, que es diferente al contexto actual, sobre el mundo del Islam. Sabemos que en Francia, pues el Islam es la segunda religión que profesan los franceses. Eh, ¿qué vislumbras tú que veamos como expresiones en la gente o en la misma organización de este sector de la población, ¿no? Sabiendo que obviamente lo organiza Francia, que obviamente Macron y el contexto, pero ¿qué crees que podamos ver del Islam tomando en cuenta que ya en Qatar vimos como un statement del Islam más positivo, más como de poder, más como limpiando un poco lo del 11 de septiembre, o me parece a mí de esa forma? ¿Qué crees que veamos del Islam ahorita en París 2024? Aquí ya estamos hablando de lo que va a ser como la parte final de este ejercicio 2024, de este seminario, diplomado, taller, curso y todo lo que estamos haciendo, porque ya nos vamos a acercar a lo actual, ¿no?
Yo revisando lo que son las imágenes, lo que son los videos, lo que es la música, y no solamente es desde ahorita, recordemos un Francia 98 en el Mundial, donde le dieron mucho foco a la parte de los afrodescendientes. Francia tiene un concepto diferente de lo que es su pueblo. Ellos consideran su pueblo todos estos territorios franceses, tanto el mainland, como se dice en inglés, como las islas y todos estos territorios de ultramar. La antorcha olímpica ahorita la tienen, creo que en el Océano Pacífico, también va a pasar por América del Sur, la Guyana Francesa, las islas que tienen las Polinesias, etcétera. Ellos tienen esta concepción y ya lo están mostrando así. En Francia 98 y en algunos otros eventos como la Euro y demás, música, la aparición de hombres, mujeres, esta parte también de género, ellos nos van a dar todo un contexto diferente y enriquecido de lo que es ser francés. Ser francés no es el blanco con estas ideas o estas creencias, sino es todo, somos todos nosotros. No sé si más al ratito pueda yo ahorita encontrar unos videos y mostrarte cómo están apareciendo personas de diferentes teces, de diferentes colores de piel. Muestran sí sus catedrales que son católicas, pero también ya están mostrando a mujeres que están cubiertas, que podemos decir que son de religión islámica. Estamos viendo a hombres y mujeres pues prácticamente desnudos con los atuendos de la Polinesia francesa. Es decir, ellos van a decir, esto es Francia, Francia es todo esto porque somos ciudadanos franceses más allá de la cuestión de una sola religión o una sola cultura. Somos un país o una sociedad pluricultural y cada vez es mayor, ¿no? Si estamos hablando del 98, pues al 2024 son muchos años y cada vez hay más. Entonces, la proyección que van a dar es esa, ¿no? Para empezar, la parte de género y la que ya llevan desde hace años es de que somos pluriculturales. A diferencia de un Estados Unidos donde hay el asiático, el afrodescendiente, el hispano, etcétera, pero todos con la misma idea de lo que es ser americano, el concepto del American Way of Life. En Francia no, todos somos franceses, todos tenemos el mismo marco jurídico, legalidad, fraternidad, etcétera, pero respetando nuestras diferencias afuera, porque también recordemos que tienen otro conflicto. Al interior de una escuela francesa, tú no puedes entrar con un crucifijo, una estrella de David o una gurka o símbolos religiosos de cualquiera. Entonces, lo público y lo privado sí también han tenido ahí una parte de conflicto, pero es que lo dicen así ellos, ¿no? Hacia afuera tú puedes hacer todo, pero cuando entras a la parte pública, tiene que ser laico. Entonces, están teniendo una pugna interna, una representación muy rica en cuanto a cultura, es decir, que todos puedan utilizar sus referentes culturales, no solamente los de un catolicismo o las de un mundo occidental, sino a nivel general. Y pues también ahorita tienen otra, ¿no? O sea, vamos a tener elecciones en Francia antes de los Juegos Olímpicos por los resultados de las votaciones europeas. Entonces se disuelve Congreso y vamos a tener nuevas elecciones donde vemos esta parte de que buscan aquellos que dicen que se está perdiendo la esencia francesa, ¿no? El clásico cliché, que ya hemos discutido también en estos puntos, los clichés no nos gustan, pero son muy utilizados. La parte de la boinita, el vinito, la playerita de rayas, eso es ser francés y pues no, no es eso, ¿no? Franceses somos todos, ¿no? Entonces, la música. Yo actualmente estoy encontrándome mucho reggaetón francés y son todos estos afrodescendientes que viven allá, ¿no? Tanto de África directamente, de Haití y toda esta parte de las Polinesias, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a mostrar Francia? Es lo que vamos a ver. Francia se va a proyectar en este verano para los siguientes 20, 30 años. Por eso es la importancia de los Juegos Olímpicos. China se proyectó en 2008 como el país de la innovación, de la luz, del acero, de la industria en 2008, ¿no? Y continúa más o menos esa parte de su proyección.
y Francia nos va a reposicionarse. Hace mucho que no son sede y entonces se van a reposicionar a nivel de contexto internacional. Gracias, Erasmo. Una última pregunta, si me permiten, sobre tu ponencia. ¿Cómo fue un poco, manera de síntesis, estas campañas para retomar los Juegos Olímpicos después de la Gran Guerra, una guerra mundial? Porque imagino que fue algo titánico, donde había otras prioridades. ¿Y cómo fueron esas campañas? Si tienes ahí algo sobre eso, Erasmo. Gracias a todos. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial era como la parte de evitar y tener competencias, conocernos, dar una amistad internacional. Pasa la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra en aquel entonces y se sanciona a los países perdedores, ¿no? Una Alemania no puede participar y todos los demás pueblos. Hay una reconfiguración. Europa está destruida y se busca esta parte de reiniciarlos para que no vuelva a pasar la guerra. Es decir, vamos a conocernos más. Y entonces la posición de los nuevos países se utilizan para reposicionarse, ¿no? Entonces la sede que era Berlín, pues no se llevó a cabo. Y entonces vienen estos otros que ya se habían dado, que es Amberes, y empiezan estas otras naciones. Francia vuelve a agarrarlos, de nosotros ganamos y vamos a festejar los Juegos del 24 y después sacarlos, ¿no? Salen nuevamente hacia América y viene otra vez la parte de la utilización política de la proyección internacional hasta acabar con un Berlín 36, ¿no? O sea, pero buscan posicionarse nuevamente y el discurso, como decía Samuel, el discurso es la paz, el entendimiento, vamos a participar, pero los países, aunque se le da la sede a una ciudad, los países buscan posicionarse como una proyección internacional de su poderío o reconfiguración después de la Gran Guerra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí nuevamente, Priscila, adelante, te Priscila. escuchamos. Sí, em, en temas de política y Juegos Olímpicos, para vos, ¿cuál de los Juegos Olímpicos ha sido el más polémico de todo en temas de política internacional, por conflicto o por lo que sea? Es que cada una, no podría decir uno en específico, todas en su tiempo fueron con un aspecto político de prestigio muy fuerte. En otras conferencias que he dado hablamos de la política de prestigio, que es por cuestiones económicas, por cuestiones militares, y yo hago esta parte por cuestiones deportivas, esta parte de posicionamiento, incluso México, que por eso la traigo. México busca posicionarse en aquel entonces como naciente de la revolución. Todavía había la idea de que andábamos a caballo y con el sombrero, etcétera. Entonces, la revolución mexicana, los revolucionarios empiezan a buscar unos Juegos Olímpicos desde finales de los 40, es decir, para darle al mundo al nuevo México, al México fruto de la revolución mexicana. Una Unión Soviética busca que sea el punto máximo del socialismo y buscan tener la sede, Estados Unidos ser potencia, Francia, los posicionamientos de cada uno de los países fuertes. O sea, Grecia entra a la Unión Europea pero como un país así de, bueno, te vamos a echar la mano y métete, ¿no? Pero realmente, pues como que no nos agradas mucho. Y entonces con los Juegos Olímpicos busca posicionarse en el contexto europeo. Decir, aquí estoy, sí importo y que el mundo me conozca, ¿no? Pero pues lamentablemente no le salió del todo. La familia olímpica, así lo hemos llamado hace tiempo, la familia olímpica se va haciendo de nuevos miembros, ¿no? Y pues en los últimos años el nuevo miembro fue China. Japón ya había tenido unos juegos, Corea tuvo unos juegos, se le dio la bienvenida a los coreanos a final del siglo XX y es China en el siglo XXI cuando entra al Club Olímpico y se le da la bienvenida a esta fiesta internacional. Entonces, cada una tiene lo suyo, unos más, unos menos, pero cada uno tiene su parte política, su impacto en aquel momento y hay que entenderlo así. Los que han tenido más ese impacto, pues han sido México, que tuvo dos sedes contiguas, es los Olímpicos del 68 y el Mundial del 70, ¿no? También lo tiene una Alemania, posteriormente un Estados Unidos
y después Brasil. Son esos países como que más han impactado en el mundo del deporte a nivel internacional. No diría pues como que México o Brasil, sino son como las grandes potencias. Sí, pero a veces el mundo está en un contexto tan complejo que se busca sacar un poquito las partes deportivas del meollo del asunto. Estamos hablando de los años 60, Guerra Fría, etcétera. Entonces un México fue como territorio neutral en el intercambio entre las potencias, en la reconfiguración del siglo XXI, etcétera, pues un Brasil también jugó como una sede neutral. ¿Alguna otra pregunta por aquí, por allá? Si no, para continuar con los ponentes. No, bien, sería interesante que nos compartieras ya por correo entre semana algunas lecturas que recomiendes en PDF para subirlas al Drive. Pues lo que tú consideres que valga la pena, algún libro de historia de relativo o artículos relativos a este periodo de la historia. Perfecto. ¿Tú recuerdas algo del conflicto en el que se vio envuelto Francia en la guerra de Prusia en el 1870, Erasmo? Prusia, cuando se rompieron los dientes entre prusianos y franceses, y por eso dejan a Maximiliano solo y se van para allá y gana Juárez. Exacto, ¿así recuerdas algo que nos platiques algo de ese conflicto? Ahí el asunto es de que pues Francia en aquel entonces busca nuevamente ser un imperio, ¿no? Después de la Revolución Francesa, nuevamente viene esta parte imperialista, parte de la sangre azul, de la sangre real, y vuelven a posicionarse como imperio, buscan extenderse y uno de los puntos es América, buscan extender su imperio en América, ya que Europa está muy cerrado, ya es enfrentarse con alguien que sí te puede llegar a ganar. Entonces llegan un club de mexicanos conservadores que buscan renacer el imperio de Agustín I. Cuando nace México, recordemos que es imperio. Y en aquel entonces nosotros estábamos pasando por una situación fuerte en cuanto a políticamente cómo vamos a hacer. Somos una república, somos una monarquía, qué tipo de república, etcétera. Debemos dinero y demás. Y entonces consiguen a un príncipe duque austro-húngaro de un imperio importante. Lo convencen porque allá prácticamente no iba a tener absolutamente nada más que un castillito en Trieste, que actualmente es Croacia, en la parte de Dalmacia. Los perros dálmatas son de allá, de Dalmacia, en ese pedacito entre Italia y lo que es la costa actualmente de Croacia. Hay un pedacito que se llama Trieste. Ahí es donde iba a vivir feliz Maximiliano, pero pues es seducido por poder ser emperador, pero no tiene con qué, pues es el más chiquito de toda la familia, así como que el que nadie quería. Y Francia dice, pues yo te patrocino, ¿no? Yo te doy la lana y vete a México y vamos a establecer un imperio, ¿no? Vamos a extendernos. Estados Unidos está entretenido, distraído en su guerra civil, y entonces Francia aprovecha para extenderse hacia América por México. Sí se establece durante varios años, pero la conformación de los pueblos germanos como una sola nación genera esta parte de conflicto de Prusia con Francia en la frontera, dividir la frontera de qué va a ser quién, y entonces el ejército francés regresa a Europa para defender a Francia y Maximiliano se queda sin quien lo pueda apoyar militarmente, políticamente hablando. Los Estados Unidos patrocinan a un Benito Juárez y la República triunfa y pues regresamos a Maximiliano en una cajita mal hecha al Imperio Austrohúngaro y allá está el emperador de México, el segundo emperador de México. Y pues ahora sí que él nos quiso con mucho, nos dio mucho. La parte esta de universalidad de la educación viene de Maximiliano y Carlota, no viene de la República Juarista. Ese es uno de los legados. Y si no se hubiera dado ese conflicto entre Francia y Prusia, pues no sé qué habría pasado con México, posiblemente estaríamos hablando francés. Sí, porque además hay que recordar que Maximiliano también, bueno, le dio cierto valor a los pueblos indígenas, ¿no? A diferencia de la política que había en tiempos de Juárez, que era un poco contradictoria. Maximiliano ordenó la administración de otra manera, digamos que tuvo, como todo gobierno, puntos buenos, en ese caso, como un imperio,
invasor, tuvo aspectos positivos y aspectos muy negativos, ¿no? Sí, tuvo de todo, Eh, pero es que recordemos que ellos representaban esas monarquías nuevas, esas monarquías de gente que sabía, que leía, que entendía y que buscaba no era esa monarquía clásica tradicional, sino claro. es un monarca rebelde, era un monarca de la ¿Qué nueva. sabes? Con Maximiliano y Carlota vinieron algunas prácticas atléticas o deportivas a México que antes no hubiera. Se viene la parte de caballo, carreras de caballos, empieza a ver esta parte como de polo, por así decirlo, aunque el polo es inglés, pero que realmente ellos se lo copian a los pakistaníes. Realmente el polo es en esta parte de frontera actualmente entre India y Pakistán, ahí es donde ellos lo copian, el té también lo copian, el té es indio, el chai no es inglés. Entonces con Maximiliano vienen tradiciones como la cerveza en México. Hay mucha gente que se opone al Maximiliano o al Imperio, pero toman cerveza, entonces, pues sería una contradicción. Este, Salchichas, todo lo que es la parte como alemana de la parte en México. En México se empieza a utilizar el árbol de Navidad, gracias a Maximiliano. Y Maximiliano, al momento de poner estas escuelas o de esta parte o buscar esta parte de la educación universal, sí introduce la práctica deportiva en las escuelas. Bueno, la parte de educación física, desarrollo físico. Entonces ya se corría, ya había carreras de caballos y a él no le gustaba esa parte de que el mexicano perdiese el tiempo y el dinero en los gallos. Esta práctica de los deportes de animales, a las corridas de toros, los gallos, peleas de gallos, etcétera, Era más no le hispano, gustaba. Él empezó a más que. prohibir esta parte. Perfecto, Erasmo. Adelante, Abraham Ah, tiene una pregunta. sí, una pregunta rápida. Usualmente cuando escribimos historia del deporte o los Juegos Olímpicos desde la actualidad, usamos términos como sports washing, poder suave, diplomacia deportiva y demás. ¿No es un pleonasmo usar estos conceptos actuales a la hora de hablar sobre Juegos Olímpicos modernos en los principios de la historia? Por la que, pues a final de cuentas, como tal no están haciendo ni diplomacia deportiva ni sports washing, porque como tal el concepto no existe. Entonces, ¿no es un pleonasmo usar estos conceptos a la hora de hacer historia del deporte? Lo que pasa es el problema que hemos tenido, ¿no? Las definiciones o sea, actualmente lo podemos ver como prestigio internacional, renombre internacional, posicionamiento global, lo dicen también algunos otros compañeros que están aquí, país marca, es decir, le empezamos a dar como conceptualización, empezamos a definir, decía Edgar Morán, a ponerle nombre y definiciones a las cosas, sacando conceptos, pero son cosas que han pasado siempre, o sea, el posicionamiento de un China, el posicionamiento de un Estados Unidos, una Unión Soviética en lo que es más cercano a nosotros, era lo mismo que estaba buscando un Francia, una Inglaterra, una Alemania en aquel entonces, ¿no? Y esta parte, no de la opinión pública, sino de los otros reinos o de los otros países o de los otros imperios. Actualmente hay esta diferencia de la sociedad internacional, o sea, somos nosotros. Lo que nos ha dado esta parte de voz es el Internet. Entonces ya la gente se puede encontrar con otros que piensan igual y empezar a hacer presión, ¿no? Y sí, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ahorita países que se lavan, esta parte del sport washing, de algunas actividades, pero en aquel entonces también, ¿no? En Inglaterra se muestra como ya se acabó el esclavismo, ya no hay esclavos. Un Estados Unidos que busca posicionarse de yo también soy potencia, yo también produzco, yo también tengo personas que se educan en universidades, etcétera. Entonces, eh, no es tanto pleonasmo porque no repetimos la misma palabra, sino que le vamos ya encontrando definiciones, aunque son las mismas acciones desde aquel entonces a la actualidad, unos más, unos menos. México se lava la cara de ya no estamos en la Revolución Mexicana, ya no andamos a caballo con sombrero, ya somos ciudadanos que traemos un Cadillac, diría Miguel Alemán, que tenemos estadios, que hay cines, que hay urbanismo, que hay edificios, entonces eso era lo que se quería mostrar, ¿no? Una nueva cara del México post-revolucionario,
el funcionamiento del Plan Económico Revolucionario, que es el lumpen. Realmente México llega al lumpen en el 68 y recordemos que para el sexenio de Luis Echeverría en el 70 y después en el 76 es cuando se da el azotón, ¿no? O sea, realmente ahí termina el proyecto revolucionario. Entonces sí llega a mostrar lo máximo que es el 68 y el 70. Entonces, no lo considero pleonasmo, sino que vamos definiendo o redefiniendo las cosas que ya se hacían y que se van a seguir haciendo. O sea, de repente, es que ya no queremos que los juegos o los mundiales se utilicen para esto. Se van a seguir usando. A lo mejor no tan descaradamente o no con grados tan fuertes, pero se va a seguir utilizando de esa manera, ¿no? Gracias. Perfecto, Erasmo, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes y aquí seguimos al pie del cañón. Perfecto, vamos a hacer un receso de 10 minutos, si les parece, para estirar las piernas, Vadillo Nieto. Tú decides a qué horas arrancas, son las 12 en punto, así que si quieres 8 minutos, 10 minutos. Sí, yo creo que con 10 minutos está muy bien para que nuestros asistentes puedan tomar algún refrigerio o algo. Y sí, con todo gusto. Ahorita en 10 minutos Perfecto. arrancamos. Vale, Sirve entonces de que paramos mientras. grabación para empezar contigo, grabación nuevamente. Gracias, Erasmo. Te vamos a mandar tu constancia. Perfecto, está muy bien.